Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en esta semana nos ha dado la mano, nos ha fortalecido y nos ha traído hasta la víspera del Shabbat y con esa fuerza, esa bendición, entraremos en la santidad, la seguridad y la paz del Shabbat. Y esta, nuestra compañera de viaje en esta semana, lleva por título Yitro, que es el nombre del suegro de Moisés. Y permita al Eterno que el mérito de este comentario sobre esta porción redunde en la bendición de todos ustedes, salud para los enfermos y para la redención de nuestro pueblo Israel. De esta porción podría decirse mucho, voy a limitarme solamente a compartir dos aspectos de esta porción tan importante. ¿Y dónde está la importancia de esta porción? En que si no tuviéramos este evento descrito en esta porción, no tendríamos Torá, porque esta porción narra justamente el acontecimiento más importante de la historia de nuestro pueblo y de la historia de la humanidad, y es el momento de la entrega de la Torá. Y eso hace que esta porción sea básica, es básica para el resto de todas las porciones que hay en la Sagrada Torá. Y siendo tan importante, ¿por qué esta porción lleva el nombre del suegro de Moisés, que ni siquiera hasta este momento que cuenta esta porción, ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel? Y además había sido un idólatra, un sacerdote del paganismo, y además de eso, un hombre que no solamente fue sacerdote de la religión pagana, sino que investigó las religiones del momento. Y esto lo llevó a este momento histórico que cuenta esta porción. Y la porción comienza diciendo: y oyó Yitro, sacerdote de Madián. Aquí explica lo que estoy diciendo: el sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios a Moshe y a Israel. Y ahí está la clave, tal vez aquí está la clave de por qué esta porción lleva su nombre. ¿Cuál es el mérito de este hombre que alcanzó para que esta porción, que es, si no la más importante, una de las más importantes de toda la Torá, lleve su nombre? Y oyó Yitro, es decir, que esta noticia de lo que había acontecido con el pueblo de Israel se conoció prácticamente en todos los países cercanos a Egipto, en todas las naciones. Fue una noticia que, a pesar de que en aquel momento no tenían medios de comunicación sofisticados, no significa que no tenían medios de comunicación y eran eficientes, tal vez no tan rápidos, pero sí muy eficientes. Y estas noticias llegaron lejos, llegaron a las naciones cercanas y después a naciones lejanas. Pero nadie se acercó al pueblo de Israel. Nadie vino a celebrar, nadie vino a darle gracias a Dios, nadie vino a compartir el asombro y la alegría de que el Dios eterno, el creador del universo, hubiera hecho algo por una nación esclava, la hubiera liberado, hubiera abierto el mar para ellos. Porque esto fue lo que oyó Yitro, y eso fue lo que oyeron miles y miles, millones de personas en ese momento. Pero ninguno respondió a eso, a esa noticia. Ninguno respondió a esos acontecimientos asombrosos. Solo Yitro se acercó. No solamente porque era el suegro de Moisés y porque Zipora y los hijos de
de ella y de Moshe estaban en su casa y él decidió traerlos de vuelta. Esa no es la razón que la Torá pone en primer lugar. Lo que la Torá pone en primer lugar es: y oyó Yitro, es decir, se enteró de todo esto, y eso fue lo que lo movió a venir a ver a Moshe, a acercarse a su yerno y al pueblo que experimentó esas maravillas. Eso fue lo que movió a Yitro, y eso le ganó un mérito tan grande que esta porción lleva su nombre. Está en debate si Yitro se hizo el proceso de conversión al judaísmo, que tampoco podríamos hablar técnicamente de judaísmo en este momento, pero lo hacemos por antonomasia, usamos este término y lo aplicamos al pueblo de Israel y a la religión que practica nuestro pueblo, y tomándonos esa libertad, esa atribución. Y eso está en debate, si Yitro terminó haciendo la conversión o no. Yo me inclino a pensar que sí. Hay varios detalles en el texto que parecen indicar que sí, como esos sacrificios ofrecidos que pueden estar relacionados con el proceso de conversión, que dista mucho de ser lo que es el proceso de conversión en nuestros días. El caso es que este hombre, se haya convertido o no, tuvo un mérito muy grande de haber escuchado y haber sido movido por esa revelación tan grande. Para él fue una revelación porque, como dije antes, este hombre estudiaba las religiones del mundo, y cuando oyó esto, este hombre decidió que definitivamente, y eso es una expresión que él usa en esta porción, Dios es más grande que todas las deidades. Su hallazgo lo llevó a definir al Creador como el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Vamos a leer esa parte. Bendito es Hashem, que los ha rescatado a ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón, quien ha rescatado al pueblo debajo la mano de Egipto. Ahora sé que es más grande Hashem que todos los dioses. Esta expresión de Yitro es una profesión de fe. Yitro está diciendo con esto: ahora que estoy convencido de esto, ahora que nadie me puede hacer cambiar, nadie me puede hacer dudar, este es el camino que estoy tomando, sea que se haya convertido o no, pero esta fue su profesión de fe. Y repito, esto le valió a Yitro el mérito de que esta porción tan conocida, tan estudiada, tan importante, lleve su nombre. Y debe servirnos de aliento a todos los que no nacimos dentro del pueblo de Israel, para entender el valor que tiene habernos acercado a la fe del pueblo de Israel, haber tomado su forma de vida como nuestra forma de vida y expresar nuestra fe en el uno y el único de la manera que lo hace y lo ha hecho por siglos nuestro amado pueblo de Israel. Los israelitas estaban aquí porque de alguna manera no pudieron sustraerse de estos acontecimientos, aunque muchos quedaron en Egipto, pero la mayoría de los que vino estaban confinados a esta suerte, a este, vamos a decir, y no se tome literalmente, a este destino. Y la historia los trajo hasta este momento. No podemos decir que individualmente hayan tenido todos el mérito de estar aquí, porque fue algo comunitario. Hashem hizo una intervención por este pueblo, lo redimió, lo liberó, lo sacó con mano fuerte y brazo extendido y los llevó hasta el Sinaí. A pesar de sus quejas, a pesar de los episodios que vimos antes de llegar aquí, Hashem los trajo hasta aquí. Y de alguna manera eso
le resta un poco al mérito individual de cada uno de ellos. Sin embargo, cuando alguien que no formó parte de esto, cuando alguien que no pertenece por nacimiento a este pueblo, lo hace suyo, hace este acercamiento que hizo Yitro, que oyó, cuando alguien como nosotros entendimos, estudiamos, comprendimos por la gracia del Eterno la verdad de esta revelación, nos acercamos a ella, nos convencimos de esto y decidimos dar este paso, eso conlleva un mérito extraordinario. Tanto es así que los sabios de nuestro pueblo han dicho que hay más mérito en la conversión que en nacer como un sádic dentro del pueblo de Israel. Entonces ese es un tema que quería destacar de esta porción. Y el otro tema que quería destacar es el hecho de las 10 declaraciones que están aquí en este texto, que algunos dicen 10 mandamientos, pero no son 10 mandamientos, sino 10 declaraciones que de alguna manera sumarizan toda la Torá. En estas 10 declaraciones está contenido todo el sentido de la Torá. Son principios, son emanaciones, declaraciones. Y lo que quería destacar de ello no es tanto el hecho de que sean 10 declaraciones y no 10 mandamientos, sino cómo fueron dadas. Se oyó la voz del Eterno, por lo menos se oyó, el pueblo oyó algo y vio lo que incluso vio, además de experimentar ese hecho indescriptible de oír al Eterno. No sé exactamente cómo eso puede ser, porque va más allá de nuestra capacidad comprender eso. Pero además pudieron ver el sonido. Estaban a un nivel de elevación, un nivel de revelación pero tan alto que pudieron ver el sonido, pudieron ver las ondas de sonido, pudieron ver lo que normalmente no se ve. Y lo que oyeron no fue las 10 declaraciones, oyeron solo las 2 primeras declaraciones, porque esa experiencia fue tan fuerte que el pueblo decidió delegar en Moshe para que él escuchara el resto de lo que Dios tenía que decirles y se los transmitiera. O sea que Moisés disminuyera un poco el efecto tan poderoso de lo que ellos experimentaron, se los diera. Es como cuando una persona va a darle alimento a un niño y lo degrada un poco, lo rebaja un poco para que no sea tan fuerte para el estómago del niño. Y eso es lo que quiso el pueblo, que Moisés les diera algo más digerible, porque aquella experiencia les resultó demasiado fuerte. Y después de esto, Dios le dio las tablas que contenían estas expresiones. Y de eso es lo que quiero hablar brevemente. Porque esas tablas han sido representadas gráficamente y se ha hablado mucho de ellas, de la forma que tenían, etcétera, y de cómo estaban distribuidas esas expresiones en las tablas. Es una opinión muy común que había 5 expresiones en una de las tablas y 5 expresiones en la otra. De hecho, es algo tan común que no creo que ninguno de nosotros, contándome entre la audiencia, hayamos pensado diferente en algún momento de nuestra vida. Creo que todos en algún momento pensamos eso. Pero, y por eso es que quiero traer esto hoy a comentarlo, a traer esto a debate. Realmente en ambas tablas estaban las 10 expresiones. Y eso tiene completo sentido cuando estudiamos bien el texto, porque en ninguna parte de esta porción ni del resto de la Torá se dice que habían 5 expresiones, ni siquiera 5 mandamientos en una de las tablas y 5 en la otra. Eso no está en ningún lugar.
Eso es algo que se asumió por una lógica muy superficial. Bueno, son 2 tablas, son 10 expresiones, pues lógicamente tienen que haber 10 en cada una, a pesar de que siempre ha habido algún debate de dónde partir las 10, dónde quedaban 5 y 5, porque si pensamos bien, la expresión que dice honra a tu padre y a tu madre tiene más que ver con las expresiones relacionadas con el prójimo que con las expresiones relacionadas con el Eterno. Eso tiene explicaciones, pero aún así, desde el punto de vista lógico, que fue lo que usamos para decidir que son 5 y 5, es más lógico que esté en la parte de las expresiones que están relacionadas con el prójimo y no con el Eterno. Y eso nos daría 4 y 6. Pero soslayando eso, vamos a atenernos a la Torá. La Torá nunca dice que fueron 5 y 5. No existe eso en ninguna parte. Tendría más lógica desde el punto de vista de la Torá pensar que son 10 y 10. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué significan estas tablas? Estas tablas significan el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y por extensión, el pacto de Dios con la humanidad. Con todo aquel que se quiera acoger a este pacto. Porque este es un pacto abierto. Es dado a Israel, pero abierto a todas las naciones, a todas las que quieran entrar en los términos del pacto. Y para un pacto se necesitaban mínimo 2 testigos. Pero además, las escrituras de un pacto cuando se redactaba la escritura de un pacto, siempre se hacían 2 copias. Porque cada uno de los pactantes necesitaba una copia. Y esto, para mí, explica la razón para creer que las 10 expresiones estaban en cada una de las tablas, escritas con el dedo de Dios. Y esto obviamente que es una expresión figurada. El dedo de Dios, es decir, toda la intención de Dios estaba ahí. Es obra de su voluntad. Y el 10 representa lo completo, lo perfecto. Entonces, 10 en cada parte, no 5 y 5, 10 en cada parte, lo completo de un lado y lo completo de otro. Lo completo en esta dimensión de la dualidad, donde Dios ha permitido que algo, además de Él, tenga existencia. Eso entendámoslo correctamente, pero estamos en la dimensión de la dualidad y esas tablas también son una expresión de esa dualidad, y en cada una de esas 2 expresiones de esas 2 tablas están las 10 expresiones, y cada una es una parte para los pactantes, una parte que le corresponde al pueblo de Israel y una parte que le corresponde a Dios. Ahora, Dios, como parte de este pacto, tiene un lugar reservado en esta dimensión. ¿Cuál es el lugar más sagrado de este mundo? ¿Cuál era dentro de ese lugar más sagrado, cuál era el objeto más sagrado de este mundo? El arca. Y ese es el lugar que Dios se reservó. Y ahí es donde decidió que estuviera su parte del contrato. Esas 10 expresiones firmadas por Él estaban ahí, en ese lugar más sagrado de todos. Ahora, desde la perspectiva del ser humano, ¿cuál es el lugar más santo de este mundo? Ese mismo lugar, el santuario, y dentro del santuario el lugar santísimo. ¿Dónde nosotros pondríamos eso que Dios nos dio, esa escritura que Él nos dio, firmada por Él, haciéndonos partícipes de este pacto? ¿Dónde nosotros pondríamos algo que es lo más sagrado que tenemos, lo más sagrado que Dios nos ha dado? ¿Dónde lo pondríamos? En el lugar más santo que nosotros conocemos, en el lugar más santo al que teníamos acceso, que no lo tenemos en este momento. ¿Y cuál es ese lugar?
el lugar santísimo, el arca. Es decir, que para las dos partes, el lugar idóneo para depositar esa escritura, ese pacto, es el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo, el arca. Y es por eso que ambas tablas estaban allí, porque es el testimonio, por eso se llama el arca del testimonio. Es el testimonio del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y por extensión el testimonio del pacto entre Dios y la humanidad. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes en esta ocasión, abriendo con ello una puerta para el estudio y el debate, para el crecimiento espiritual, también para desearles un sábado de paz, un sábado de alegría y bienestar, y un sábado de salud para todos los que están enfermos, todos los que están pasando por alguna situación o dificultad. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom.